La observación del mundo del color. Los fenómenos del mundo de los colores. El sentimiento de que las obras maestras de arte han sido creadas por el hombre con arreglo a leyes verdaderas y naturales incita continuamente a Goethe a indagar estas leyes verdaderas y naturales de la creación artística. Está persuadido de que el efecto de una obra de arte tiene su base en que ésta deja traducir una ley natural. Él quiere conocer esa ley, quiere saber por qué razón las obras maestras del arte son al mismo tiempo las obras maestras de la naturaleza. Comprende que los griegos procedieron según las mismas leyes conforme a las cuales procede la naturaleza, para desarrollar a partir de la figura humana ese círculo de divina cultura. Viaje a Italia, 28 de enero de 1787. Goethe quiere observar de qué manera la naturaleza realiza ese desarrollo para poder comprender en las obras de arte. Describe cómo consiguió finalmente en Italia llegar a comprender la ley natural de la creación artística. Ver Confesiones del autor. Por fortuna, yo podía apoyarme sobre eficaces máximas extraídas del ámbito de la poesía, máximas cuyo valor me habían sido enseñado por mi sentimiento interior, así como por una larga práctica, de modo que gracias a la observación incesante de naturaleza y arte, gracias a un vivo y activo conversar con entendidos más o menos perspicaces y a un continuo vivir con artistas más o menos realizadores o pensadores, me fue difícil, pero no imposible, establecer poco a poco divisiones en el arte sin fragmentarlo, para aprender así los diferentes elementos que vivamente se hallan entrelazados en él. Solamente un elemento se niega a revelar las leyes naturales según las cuales actúa en la obra de arte: el colorido. Diversos cuadros son compuestos y creados en su presencia, cuidadosamente estudiadas las partes en cuanto a la disposición y la forma. Los artistas pueden darle toda clase de explicaciones sobre su manera de proceder en lo que se refiere a la composición. Pero en cuanto se habla del colorido, todo parece depender de la arbitrariedad. Nadie sabe qué relación existe entre el color y el claroscuro, ni entre cada uno de los colores. ¿En qué se basa el hecho de que el amarillo provoque una impresión cálida y agradable, que el azul dé una sensación de frío, que la proximidad del amarillo y del morado produzca un efecto armonioso? Sobre todo esto, Goethe no puede obtener explicación alguna. Se da cuenta de que tendrá que descubrir primero las leyes del mundo del color en la naturaleza para a partir de ahí penetrar en los secretos del colorido. Ni las nociones sobre la naturaleza física de los fenómenos coloreados que Goethe conserva en la memoria de su época de estudiante, ni los tratados sobre físico en los que buscó orientación mostraron ser de utilidad alguna para sus fines. Como todo el mundo, yo también estaba persuadido de que todos los colores estaban contenidos en la luz. Jamás se me había dicho otra cosa, y nunca había encontrado el menor motivo para dudar de ello, ya que no me interesaba especialmente la cosa. Pero cuando empezó a interesarse en ello, se encontró con que de esta concepción no podía obtener nada que fuera útil para sus fines. Era la teoría de Newton la que reinaba entonces como hoy en el mundo científico. Según dicha teoría, la luz blanca, tal como sale del sol, está compuesta de luces de colores. Los colores se producen cuando los componentes individuales son separados de la luz blanca. Si por una pequeña abertura redonda se deja entrar la luz del sol en una habitación oscura, sobre una pantalla colocada en posición perpendicular a los rayos se obtendrá una imagen solar blanca.
Si se interpone entre la abertura y la pantalla un prisma de cristal por el que pase la luz, entonces la redonda y blanca imagen solar se transforma. Aparece refractada, alargada y coloreada. A esta imagen se la denomina espectro solar. Si se coloca el prisma de tal suerte que los rayos de luz superiores tengan dentro de la masa de cristal un recorrido menor que los inferiores, la imagen coloreada se verá desplazada hacia abajo. El borde superior de la imagen es rojo, el inferior violeta. El rojo al descender pasa a amarillo, el violeta al ascender se convierte en azul. La parte central de la imagen es generalmente blanca. Solo alejando la pantalla a una determinada distancia del prisma, desaparece totalmente el blanco del centro. Toda la imagen aparece entonces enteramente coloreada, desde arriba hasta abajo, por el siguiente orden: rojo, naranja, amarillo, verde, azul claro, índigo, violeta. Newton y sus seguidores sacaron de este experimento la conclusión de que los colores, en un principio, están contenidos en la luz blanca, aunque mezclados entre sí. El prisma los disocia. Tienen la propiedad de ser más o menos desviados, es decir, refractados, al pasar a través de un cuerpo transparente. La luz roja es la menos refractada, la luz violeta la que más. Roja es la menos refractada. Su puesto en el espectro viene dado por su índice de refracción. Si se observa a través del prisma una franja estrecha de papel sobre fondo negro, aparece igualmente refractada y al mismo tiempo más ancha y coloreada por los bordes. El borde superior aparece violeta, el inferior rojo. El violeta también aquí se convierte en azul, el rojo en amarillo. El centro es en general blanco. Solo a una determinada distancia del prisma, la franja de papel estará coloreada por completo. En el centro reaparece entonces el verde. También en este caso el blanco de la franja de papel habría sido descompuesto en sus componentes coloreados. El hecho de que sea necesaria una determinada distancia entre la pantalla o la franja de papel y el prisma para que aparezcan todos los colores mientras el centro queda blanco es algo que los newtonianos explican de una manera muy simple. Ellos dicen: en el centro, los rayos más fuertemente refractados de la parte superior se funden con los menos refractados de la parte inferior, mezclándose y dando como resultado el color blanco. Los colores solamente aparecen sobre los bordes debido a que los rayos más débilmente refractados no pueden acoger a los más fuertemente refractados de arriba, y los más fuertemente refractados no pueden acoger a los más débilmente refractados de abajo. Esta es la teoría de la que Goethe no puede extraer nada para sus fines. Por ello, quiere observar los fenómenos por sí mismo. Se dirige al consejero áulico Büttner de Jena, quien le presta los aparatos con los que puede realizar los experimentos necesarios. Ocupado por el momento en otros trabajos y ante la insistencia de Büttner, se dispone a devolver los aparatos. Antes, sin embargo, toma un prisma en la mano para ver a través de él una pared totalmente blanca. Espera verla aparecer coloreada en una sucesión de colores diversos, pero sigue blanca. Solo en las zonas donde el blanco linda con lo oscuro aparecen colores. Los barrotes de las ventanas tienen los colores más vivos. De estas observaciones, cree Goethe deducir que la teoría de Newton tal vez sea falsa.
que los colores no se encuentran contenidos en la luz blanca. La frontera, lo oscuro, debe de tener algo que ver con la formación de los colores. Prosigue con sus ensayos. Observa superficies blancas sobre fondo negro y viceversa. Poco a poco se va formando una idea propia. Un disco blanco sobre fondo negro, al ser mirado a través del prisma, aparece refractado. Las partes superiores del disco, según Goethe, avanzan sobre la parte inferior del disco. Mirando por el prisma se ve en lo alto el fondo negro, como si estuviera detrás de un velo blanco, y abajo el disco blanco como a través de una capa de negro. Arriba se sobrepone un claro oscuro, abajo un oscuro sobre un claro. El borde superior aparece azul, el inferior amarillo. El azul hacia el negro se hace violeta, el amarillo hacia abajo se convierte en rojo. Si se aleja el prisma del disco observado, los bordes coloreados se ensanchan, el azul hacia abajo, el amarillo hacia arriba. A una distancia suficiente, el amarillo de abajo se desborda sobre el azul de arriba. A causa de la mezcla surge en el centro el verde. Para confirmar este planteamiento, Goethe observa a través del prisma un disco negro sobre fondo blanco. De ello, resulta que arriba lo oscuro se superpone a lo claro y abajo lo claro a lo oscuro. Arriba aparece amarillo, abajo azul. Si se aleja el prisma, los bordes se ensanchan y el azul inferior, que gradualmente se convierte hacia el centro en violeta, recubre en parte el amarillo superior, el cual al extenderse va cobrando progresivamente un tono rojizo. En el centro surge el color de la flor de melocotón. Goethe se decía: lo que es válido para con el disco blanco debe serlo también para con el disco negro. Si la luz se compone allí en colores tan diversos, igualmente debería verse aquí la oscuridad descompuesta en colores. Goethe comunica entonces a un físico conocido suyo las observaciones que ha realizado y las dudas que surgen en él con respecto a la concepción newtoniana. El físico declara infundadas tales dudas, los bordes coloreados y el blanco del centro, así como la conversión de este en verde cuando el prisma es alejado suficientemente del objeto observado. Todo esto, según él, se explica por la teoría de Newton. Otros naturalistas a los que Goethe comenta su investigación responden de manera similar. Goethe prosigue él solo sus observaciones, para las que habría deseado la ayuda de especialistas experimentados. Se hace fabricar un prisma grande de cristal que llena de agua pura, habiéndose dado cuenta de que los prismas de cristal, cuya sección transversal es un triángulo equilátero, con frecuencia molestan la observación al ensanchar demasiado el fenómeno colorado. Hace dar a la sección de su gran prisma la forma de un triángulo isósceles, cuyo ángulo más pequeño no mida más de 15 a 20 grados. Aquellas pruebas que se realizan de manera que el ojo mira a un objeto a través del prisma, Goethe las califica de subjetivas. Se ofrecen a la vista, pero sin embargo no están fijadas en el mundo exterior. A estas pruebas él quiere añadir las otras objetivas. A tal fin se vale del prisma de agua. La luz pasa a través del prisma y la imagen coloreada es recogida sobre una pantalla colocada detrás del prisma. Goethe ahora hace pasar luz del sol por unas aberturas recortadas en láminas de cartón.
De esta suerte obtiene un espacio luminoso por todas partes limitado por la oscuridad. Esta masa de luz así delimitada atraviesa el prisma, siendo desviada de su dirección por el mismo. Si a la masa de luz que sale del prisma se le sitúa enfrente una pantalla, se forma en esta una imagen que generalmente aparece coloreada en los bordes superiores e inferiores. Si el prisma está colocado de manera que su sección transversal se estreche de arriba abajo, entonces el borde superior de la imagen estará coloreado de azul, el inferior de amarillo. El azul, a medida que se aproxima al espacio oscuro, se convierte en violeta, y en azul claro conforme se acerque al centro claro. El amarillo frente a la oscuridad se vuelve rojo. También aquí Goethe deriva el fenómeno coloreado de la frontera. De arriba la masa de luz clara irradia en el espacio oscuro, aclara una oscuridad que debido a ello aparece azul. Abajo es el espacio oscuro el que penetra en la masa luminosa, oscurece lo claro y lo hace aparecer amarillo. Al alejar la pantalla del prisma, los bordes coloreados se ensanchan. El amarillo se aproxima al azul. Estando la pantalla suficientemente distanciada del prisma, por irradiación del azul en el amarillo, aparece en el centro de la imagen el verde. Goethe hace visible la penetración de lo luminoso en lo oscuro y de lo oscuro en lo luminoso, esparciendo a lo largo de la trayectoria de la luz por una habitación oscura una fina polvoreada blanca de polvos secos para el pelo. El fenómeno más o menos coloreado es ahora recogido por los átomos blancos y representado ante el ojo en toda su anchura y longitud. Teoría de los colores, parte didáctica. Goethe comprueba que su punto de vista, obtenido por medio de los fenómenos subjetivos, es confirmado por los objetivos. Los colores son producidos por la acción combinada de la claridad y la oscuridad. El prisma solo sirve para superponer claro y oscuro. Después de realizar estos experimentos, Goethe no puede hacer suyo el punto de vista de Newton. Le sucede con lo que son la teoría sobre la performación de Haller. Así como Haller piensa que el organismo adulto está ya contenido con todas sus partes en la semilla, los newtonianos creen a su vez que los colores, bajo determinadas condiciones, aparecen en la luz. Ya estaban comprendidos en ella. Contra esta creencia, Goethe podría volver a utilizar las mismas palabras que empleó contra la teoría de la preformación. Está basada en una mera fantasía extrasensorial, en una hipótesis que creemos pensar, pero que no se podrá representar nunca en el mundo de los sentidos. Para él, los colores son formaciones nuevas que nacen de la luz, no entidades meramente extraídas de la luz. Debido a su manera de pensar conforme a las ideas, tiene que rechazar el punto de vista de Newton. Este no conoce la esencia de la idea, solo reconoce aquello que realmente existe. De hecho, lo que existe de igual manera a como existe lo perceptible por los sentidos. Y allí donde no puede probar la realidad mediante los sentidos, lo admite a título de hipótesis, dado que los colores se desarrollan en la luz, es decir, que en idea deben estar ya contenidos en ella. Cree que están de hecho contenidos en ella materialmente, y que el prisma y la oscuridad limítrofe lo único que hacen es ponerlos de manifiesto. Goethe sabe que la idea es eficiente en el mundo sensible, por ello no traslada nada que exista como idea al ámbito de los hechos. En la naturaleza inorgánica el ideal actúa tanto como en la orgánica,
aunque no como forma sensible suprasensible. Su manifestación exterior es allí totalmente material, exclusivamente sensible. No penetra en lo sensible, no lo trasciende espiritualmente. Los procesos de la naturaleza inorgánica obedecen a una ley, y esta ley se presenta al observador bajo la forma de idea. Si en un lugar del recinto se percibe luz blanca y en otro se ven aparecer otros colores, esto significa que existe una relación regular entre ambas percepciones y que puede representarse en forma de idea. Pero si alguien materializa esta idea y la sitúa en el espacio como una realidad que como objeto de una percepción pasa a ser el objeto de otra percepción, esto constituye una concepción groseramente material de las cosas. Esta tosquedad del punto de vista de Newton es lo que repele a Goethe. Es la idea la que transforma un fenómeno inorgánico en otro, y no un elemento físico que se desplace del uno al otro. La concepción goetheana del mundo solo puede admitir dos fuentes de conocimiento para todos los fenómenos inorgánicos de la naturaleza: aquello que es perceptible por los sentidos y las relaciones ideales de lo sensible perceptible que se revelan en el pensamiento. Las relaciones ideales dentro del mundo de los sentidos no son todas de la misma clase. Hay algunas que son inmediatamente evidentes en el caso de percepciones sensoriales que aparecen simultánea sucesivamente, y existen otras que solo se hacen comprensibles cuando son reducidas a las de la primera categoría. En el fenómeno que se ofrece al ojo cuando al mirar un fondo oscuro a través de un medio claro se percibe azul. Goethe cree descubrir una relación de la primera categoría entre luz, oscuridad y color. Lo mismo cabe decir cuando al mirarse un fondo claro a través de un medio oscuro aparece amarillo. Los fenómenos que aparecen en los bordes del espectro permiten reconocer una relación que se hace evidente mediante la simple observación inmediata. El espectro, que muestra escalonadamente 7 colores que van del rojo al violeta, solo se explica si a las condiciones que producen la coloración de los bordes se les añade otra más. Los fenómenos simples de los bordes se han unido en el espectro formando un fenómeno complejo que solo puede ser entendido derivándolo de los primeros. Lo que los fenómenos básicos muestran al observador en toda su pureza aparece impuro y modificado a causa de las complejas y nuevas condiciones. El hecho simple no es ya reconocible de modo inmediato. Esta es la razón por la que Goethe intenta en todos los casos reducir los fenómenos complejos a fenómenos simples y puros. La explicación de la naturaleza inorgánica él la ve en esta reducción. Él no va más allá del fenómeno puro. En este se manifiesta una relación ideal de percepción sensitivas, relación que se explica por sí misma. Al fenómeno puro Goethe lo llama fenómeno arquetipo. Considera como una especulación inútil el intentar ir más allá mediante la reflexión. El imán es un fenómeno primordial que no se necesita más que nombrarlo para que quede explicado. Un fenómeno complejo se explica a través de los fenómenos originales de los que está compuesto. La ciencia natural moderna procede de manera diferente a la de Goethe. Pretende reconducir los procesos del mundo sensible a movimientos de las partículas más pequeñas del cuerpo, y para la explicación de estos movimientos se sirve de las mismas leyes por medio de las cuales se explican los movimientos visibles que se producen en el espacio. Ahora bien,
Explicar tales movimientos visibles es tarea de la mecánica. Al observar el movimiento de un cuerpo, la mecánica pregunta: ¿por qué fuerza ha sido puesto en movimiento? ¿Qué trayecto recorre en un tiempo determinado? ¿Qué forma tiene la línea que sigue? Las relaciones que existen entre la fuerza, el camino recorrido, la forma de la trayectoria, trata de representarlas con una fórmula matemática. Entonces el naturalista dice: la luz roja puede ser atribuida a una vibración de corpúsculos. Este movimiento es comprensible en tanto se le apliquen las leyes de la mecánica. La ciencia de la naturaleza inorgánica cifra su meta en ir poco a poco transformándose íntegramente en mecánica aplicada. La física moderna pregunta qué número de vibraciones por unidad de tiempo corresponderá a un color determinado. Por el número de vibraciones que corresponden al rojo y al violeta, trata de establecer la relación física entre ambos colores. Lo cualitativo desaparece de su horizonte. Considera el aspecto temporal espacial de los fenómenos. Goethe pregunta qué relación existe entre el rojo y el violeta si se dejan a un lado el tiempo y el espacio y se atiende solo al elemento cualitativo de los colores. El modo de observar de Goethe implica que lo cualitativo existe realmente en el mundo exterior y que forma con lo temporal y lo espacial un todo indisoluble. La física moderna, por el contrario, parte de la concepción básica de que el mundo exterior no existen más que elementos cuantitativos, procesos de movimiento sin luz ni colores, y que todo lo cualitativo surge únicamente por la acción de lo cuantitativo sobre un organismo dotado de sentido y de espíritu. Si esta hipótesis fuera cierta, las leyes de lo cualitativo no podrían buscarse en el mundo exterior, sino que tendrían que ser derivadas de la naturaleza de los sentidos, del sistema nervioso y del órgano de la representación. Los elementos cualitativos de los fenómenos no serían ya objeto del estudio de la física, sino de la fisiología y de la psicología. La ciencia natural moderna actúa conforme a este principio. Desde esta perspectiva, el organismo traduce un determinado proceso de movimientos en sensación de rojo, otro de violeta, con arreglo a la organización de los ojos, de los nervios visuales y del cerebro. Con ello, todo lo externo del mundo de los colores queda explicado cuando se comprende la relación entre los procesos de movimiento que determinan dicho mundo. La prueba de este punto de vista es buscada en la siguiente observación. El nervio óptico experimenta toda impresión exterior como sensación de luz. No solo la luz misma, sino también un golpe o presión sobre el ojo, un estirón de la retina debido a un movimiento rápido del ojo, una corriente eléctrica a través de la cabeza. Todo esto provoca la sensación de luz. Cada uno de los sentidos restantes percibe las mismas cosas de modo diferente. Golpe, presión, tirón, corriente eléctrica provocan, al irritar la piel, sensaciones táctiles. La electricidad suscita en el oído una sensación auditiva y en la lengua una gustativa. De esto se deduce que el contenido de la sensación que surge en el organismo por una influencia de fuera es diferente del fenómeno exterior por el que ha sido provocada. El organismo percibe el color rojo, no porque este color esté ligado a un proceso de movimiento correspondiente
fuera en el espacio, sino porque el ojo, el nervio óptico y el cerebro del organismo están acondicionados para traducir en color un proceso de movimiento incoloro. La ley así formulada fue denominada por el filósofo Johannes Müller, quien la expuso por primera vez, ley de la energía específica de los sentidos. La observación citada prueba únicamente que el organismo capacitado, sensitiva y espiritualmente, puede traducir las impresiones más diversas al lenguaje de los sentidos que las reciben, pero no prueba que el contenido de toda sensación de los sentidos exista solamente en el interior del organismo. Si el nervio óptico sufre un tirón, se produce una excitación indeterminada y general, en la que no hay nada que dé pie para trasladar su contenido al espacio. Una sensación provocada por una verdadera impresión de luz está en su contenido íntima e inseparablemente ligada al elemento espacial temporal correspondiente. El movimiento de un cuerpo y su color constituyen ambos con igual derecho contenidos en la percepción. Si se imagina el movimiento en sí, se le abstrae de los otros elementos del objeto percibidos por otras vías. Al igual que el movimiento, así también todos los demás conceptos mecánicos y matemáticos son tomados del mundo de la percepción. La matemática y la mecánica surgen cuando el contenido de la percepción se desgaja una parte y se la observa separadamente. En la realidad no existen objetos ni fenómenos cuyo contenido quede agotado tras haberse comprendido lo que de matemático y mecánico hay en ello. Todo lo matemático y mecánico está ligado al color, al calor y a otras cualidades. Si la física necesita suponer que a la percepción de un color corresponden vibraciones en el espacio caracterizadas por una amplitud muy pequeña y una velocidad extrema, tales movimientos solo pueden ser concebidos por analogía con aquellos otros que acontecen visiblemente en el espacio. Es decir, que si al mundo físico se le concibe animado hasta en sus más pequeños elementos, también en sus mínimos elementos debe ser concebido como dotado de calor, color y otras propiedades. Si se considera color, calor y sonido, etc., como cualidades existentes en el organismo pensante por efecto de fenómenos exteriores y como cualidades que no existen más que en él, entonces se deberá remitir también a esta interioridad todo elemento matemático y mecánico que esté ligado a dichas cualidades. Pero entonces ya no le queda nada por su mundo exterior. El rojo que yo veo y las vibraciones de luz que el físico comprueba que corresponden a este rojo constituyen en realidad una unidad que sólo la razón abstracta puede separar. Las vibraciones en el espacio que corresponden a la cualidad rojo, yo las vería como movimiento si mi ojo tuviera una estructura adecuada para ello, pero yo tendría unidad al movimiento, la impresión del color rojo. La ciencia natural moderna traslada al espacio una abstracción sin realidad despojada de todas las cualidades sensibles, un mero substrato vibratorio, y se maravilla de que no pueda comprenderse en absoluto qué es lo que puede incitar al organismo pensante, provisto de sistema nervioso y de cerebro, a traducir estos indiferentes fenómenos vibratorios al mundo coloreado de los sentidos, impregnado de grados de calor y de sonido. Por ello, Dubois-Reymond cree que el hombre, en razón de un infranqueable límite de su conocimiento, no llegará a entender nunca que el hecho «me sabe dulce, percibo olor a rosa»
oigo el sonido de un órgano, veo rojo, tiene algo que ver con determinados movimientos de corpúsculos en el cerebro, provocados a su vez por las vibraciones de elementos insípidos, inodoros, insonoros e incoloros del mundo físico exterior. Es real y definitivamente incomprensible el que haya ahora y por siempre un cierto número de átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, etc., a los que no debería resultar indiferente el modo en que están colocados y se mueven, el modo en que estuvieron colocados y se movieron, y el modo en que estarán colocados y se moverán. Límites del conocimiento de la naturaleza. Pero aquí no se da límite alguno del conocimiento. Allá donde en el espacio se halle un número de átomos en un determinado movimiento, allí habrá necesariamente una determinada cualidad, por ejemplo rojo. A la inversa, allí donde aparece rojo, ahí tiene que haber movimiento. Solo el pensar abstracto puede separar lo uno de lo otro. El que conciba el movimiento separado de la realidad del contenido restante, del fenómeno del que forma parte, no podrá volver a encontrar el paso de lo uno a lo otro. Solamente aquello que es movimiento en un fenómeno puede ser de nuevo derivado del movimiento. Lo que pertenece a lo cualitativo del mundo del color y de la luz solo puede ser referido a algo cualitativamente igual, dentro del mismo ámbito. La mecánica reduce los movimientos complejos a movimientos simples que son inmediatamente comprensibles. La teoría de los colores debe reducir los fenómenos cromáticos complejos a fenómenos simples que puedan ser comprendidos de la misma manera. Un proceso de movimiento simple es un fenómeno primordial, de la misma manera que lo es también la aparición del amarillo, que surge de la acción combinada de lo claro y de lo oscuro. Goethe es consciente de todo lo que los fenómenos mecánicos primordiales pueden aportar para la explicación de la naturaleza inorgánica. Lo que dentro del mundo material no es mecánico, él lo reconduce a fenómenos originales que no son de naturaleza mecánica. A Goethe se le ha reprochado el haber marginado toda consideración mecánica en su estudio de la naturaleza para limitarse a observar y clasificar los hechos sensorialmente perceptibles. Ver, por ejemplo, en la obra de Arnac, Goethe en la época de su perfección, Goethe siempre Goethe. El esfuerzo teórico de Goethe se limita a hacer derivar varios fenómenos de lo que él denomina un fenómeno primordial, a la manera en que una fantasmagoría sucede a otro sin relación evidente de causalidad. El concepto de causalidad mecánica le era a Goethe enteramente desconocido. Pero ¿qué es lo que hace mecánica sino derivar fenómenos complejos de fenómenos primordiales simples? Goethe ha procedido en el ámbito del mundo del color de un modo exactamente igual a como lo hace el mecánico en el ámbito de los procesos del movimiento. Se niega que Goethe posea la noción de causalidad mecánica, debido a que no opinó que todos los fenómenos de la naturaleza inorgánico sean puramente mecánicos. Quien haga esto demuestra únicamente que él mismo se equivoca sobre el significado de la causalidad mecánica dentro del mundo físico. Goethe se instala en lo cualitativo del mundo de la luz y del color, lo cuantitativo y lo mecánico que ha de ser expresado matemáticamente se lo deja a otros.
Goethe se ha esforzado por mantener la teoría de los colores apartada de la matemática. Si bien en algunos puntos la ayuda de la geometría hubiera sido muy deseable. Sin embargo, este defecto podría también convertirse en ventaja. Desde el momento en que puede ser misión del matemático genial el descubrir por sí mismo en qué puntos la teoría de los colores precisa de su ayuda y cómo puede él contribuir a la culminación de esta parte de las ciencias naturales. Parte didáctica de la teoría de los colores, parágrafo número 727. Los elementos cualitativos percibidos por el ojo, luz, oscuridad, colores, deben en primer lugar ser comprendidos por sus relaciones mutuas y ser referidos a los fenómenos primordiales. Seguidamente se podrá analizar en un nivel superior del pensamiento qué vinculación existe entre estas relaciones y el elemento cuantitativo, el elemento mecánico matemático existente en el mundo de la luz y del color. En el campo de lo cualitativo del mundo del color, Goethe quiere remitir las relaciones a los elementos más simples, y ello de una manera tan rigurosa como lo hacen el matemático o el mecánico en sus respectivos terrenos. La precaución de alinear lo siguiente a lo precedente, o mejor dicho, a deducir lo siguiente de lo precedente, hemos de aprenderla de los matemáticos, e incluso allí donde no nos sirvamos de ninguna operación matemática, hemos de comportarnos siempre como si tuviéramos que rendir cuentas al más severo geómetra, ya que es el método matemático el que por su circunspección y pureza revela inmediatamente la más mínima quiebra en el razonamiento, no siendo la prueba en matemáticas otra cosa que una aparatosa exposición de que los términos puestos en relación estaban ya allí en sus partes simples y en toda su continuidad, que han sido considerados en su conjunto y que han sido correcta e irrefutablemente descubiertos, observándose bajo todas las condiciones posibles, el intento como mediador entre sujeto y objeto. Los principios explicativos de los fenómenos, Goethe los extrae inmediatamente del ámbito de la observación. Muestra cómo están relacionados los fenómenos dentro del mundo perceptible para la comprensión de la naturaleza, desecha las ideas que sobrepasan el ámbito de la observación. Todas las formas de explicación que vayan más allá del campo de la experiencia, al utilizar para explicar la naturaleza factores que por su carácter no pueden ser observados, son contrarios a la concepción goetheana del mundo. Una explicación de esta índole es aquella que busca la esencia de la luz en una sustancia luminosa, la cual no es perceptible en sí, sino que únicamente puede ser observada en su efecto, la luz. Otra explicación de este género es la que hoy domina en las ciencias naturales y según la cual las vibraciones luminosas no serían producidas por las cualidades perceptibles por la vista, sino por las partículas más diminutas de la materia no perceptible. No es contraria al pensamiento de Goethe la noción de que determinado color esté ligado a un determinado proceso de movimiento en el espacio. Pero sí lo contradice realmente el afirmar que este proceso de movimiento pertenece a una zona de lo real que se sitúa fuera de la experiencia en el mundo de la materia, que puede ser observado en sus efectos, pero no en su propia esencia. Para un seguidor de la visión goetheana del mundo, las vibraciones luminosas en el espacio son fenómenos a los que no corresponde una realidad distinta de la que corresponde al resto del contenido de la percepción.
Si escapan a la observación inmediata, no es porque se hallen más allá del ámbito de la experiencia, sino porque los órganos sensoriales del hombre no disponen de una organización lo suficientemente sutil como para captar de modo inmediato los movimientos de estos minúsculos objetos. Si el ojo estuviera constituido de forma tal que fuera capaz de captar con todo detalle una vibración de una frecuencia de 400 billones por segundo, tal fenómeno se nos mostraría exactamente de la misma manera que un fenómeno del mundo perceptible por nuestros toscos sentidos. Es decir, el objeto vibrante mostraría las mismas propiedades que otros objetos perceptibles. Cualquier tipo de explicación que a los objetos y fenómenos de la experiencia los haga derivar de otros que no lo son, solo podrá llegar a obtener una idea significativa de este ámbito de la realidad situada fuera de la observación, si toma prestadas determinadas cualidades del mundo empírico y las transfiere de lo inexperimentable. Así, el físico atribuye a los más diminutos elementos de la materia dureza e impenetrabilidad, así como también la capacidad de atraer y repeler a sus congéneres. En cambio, no les reconoce a estos elementos ni color, ni calor, ni otras propiedades. Cree poder explicar un proceso natural experimentable reduciéndolo a otro no experimentable. Según Dubois-Reymond, el conocimiento de la naturaleza consiste en reducir los fenómenos del mundo físico a movimientos de átomos causados por la fuerza de atracción y de repulsión. Se considera que lo que está en movimiento es la materia que llena el espacio. Esta materia se supone que está ahí desde toda la eternidad y que estará allí por toda la eternidad. Sin embargo, no pertenece al ámbito de la observación, sino que existe fuera de éste. Es por esto por lo que Dubois-Reymond considera que el hombre es incapaz de conocer por sí mismo la esencia de la materia, por lo cual traslada los fenómenos del mundo físico a algo cuya naturaleza permanecerá siempre desconocida para él. Nunca sabremos mejor que hoy qué especie de fantasma vaga por el espacio donde hay materia. Frente a un pensamiento concreto, este concepto de materia se disgrega en nada. El contenido real que se le da a este concepto está traído del mundo de la experiencia. En el mundo de la experiencia se perciben movimientos. Notamos una tracción cuando sostenemos un peso con la mano y una presión cuando lo colocamos sobre la palma de la mano. Para explicar esta sensación se crea el concepto de fuerza. Nos imaginamos que la Tierra atrae el objeto en cuestión. La fuerza misma no puede ser percibida, es ideal. Sin embargo, pertenece al ámbito de la observación. El espíritu la observa, porque observa las relaciones ideales que se dan entre unas y otras percepciones. Uno se ve llevado a la noción de repulsión al comprimir un trozo de caucho y soltarlo a continuación. Recobra entonces su forma y sus tamaños anteriores. Uno se imagina que las partes comprimidas del caucho se repelen y vuelven a ocupar el mismo espacio que antes. El pensamiento en cuestión transfiere dichos conceptos obtenidos de la observación a un ámbito no perceptible de lo real. De hecho, pues, no hace otra cosa que extraer un elemento perceptible de otro elemento perceptible. Solo que arbitrariamente el último lo transfiere al ámbito de lo no perceptible. Se podría mostrar cómo todo pensamiento que recurre a un elemento no perceptible
para explicar la naturaleza, arranca algunos jirones del ámbito de la experiencia para transportarlos a una zona de la realidad que se sitúa más allá de las observaciones. Si estos jirones de percepción son apartados de lo no perceptible, no queda más que un concepto vacío, un no concepto. La explicación de un elemento experimentable solo puede obtenerse en relación con otro elemento experimentable. Finalmente, acaba por llegarse en el mundo de las experiencias a unos elementos que no pueden ya ser referidos a otros. Ya no es preciso buscar una explicación porque no necesitan ninguna. Contiene su explicación en sí mismos. Su esencia inmediata consiste en aquello que ofrecen a la observación. La luz es, para Goethe, un elemento de esta índole. Según él, la luz es reconocida por todo aquel que percibe sin prejuicios su manifestación. Los colores tienen su origen en la luz y este origen se explica mostrando cómo nacen de ella. La luz misma está ya dada en la percepción inmediata. Lo que en ella hay de potencialmente ideal se reconoce observando la relación que existe entre ella y los colores. Inquirir acerca de la esencia de la luz, esto es, acerca de algo no perceptible que corresponda al fenómeno luz, es imposible desde el punto de vista goetheano, porque realmente nos empeñamos en vano en expresar la esencia de una cosa. Son los efectos lo que percibimos y una historia completa de esos efectos comprendería en rigor la esencia de la cosa. Es decir, una representación completa de los efectos producidos por un objeto perceptible abarca todas las manifestaciones cuya potencialidad ideal está contenida en él. Vanamente nos esforzamos en pintar el carácter de un hombre, reúnanse en cambio sus hechos y gestos y un cuadro de su carácter se ofrecerá a nuestros ojos. Los colores son los actos de la luz, los actos y los padecimientos. Es en este sentido como podemos aspirar a un conocimiento de la luz. Práctica didáctica de la teoría de los colores. Prólogo. La luz se revela a la observación como la cosa más simple, la más homogénea, la menos descompuesta que conocemos. A la luz se opone la oscuridad. Para Goethe, la oscuridad no es la simple ausencia de luz, es algo activo. Ella se opone a la luz y sus respectivas acciones se alternan. La ciencia moderna considera la oscuridad como una nada absoluta. Según esta concepción, la luz que penetra en un espacio oscuro no tiene que vencer ninguna resistencia por parte de la oscuridad. Goethe se representa la luz y la sombra en una relación similar a la del polo positivo y el polo negativo de un imán. La oscuridad puede debilitar a la luz en su acción y a la inversa, la luz puede limitar la energía de la oscuridad. En ambos supuestos surge el color. Un punto de vista físico que conciba la oscuridad como algo totalmente ineficiente no puede hablar de una acción recíproca de esta especie. Por ello, tiene que hacer derivar los colores únicamente de la luz. La oscuridad aparece ante la observación como fenómeno en un plano de igualdad con respecto a la luz. Lo oscuro es un contenido de percepción en el mismo sentido en que lo es lo claro. Lo uno no es más que lo opuesto de lo otro. El ojo que mira en la noche no transmite la sensación real de la oscuridad. Si la oscuridad fuese la nada absoluta, no surgiría percepción alguna cuando el hombre mirase en lo oscuro. El amarillo es una luz mitigada por la oscuridad. El azul es una oscuridad debilitada por la luz.
El ojo humano está constituido para transmitir al organismo los fenómenos del mundo de la luz y del color y las relaciones que se dan entre estos fenómenos. No comporta a este respecto como algo meramente receptivo, sino que opera en viva acción recíproca con los fenómenos. Goethe aspira a conocer la forma de esta acción recíproca. Él considera al ojo como algo enteramente vivo y quiere captar sus manifestaciones vitales. ¿Cómo se comporta el ojo frente al fenómeno aislado? ¿Cómo se comporta ante las relaciones de los fenómenos? Estas son las cuestiones que Goethe se plantea. Luz y oscuridad, amarillo y azul son oposiciones. ¿Cómo experimenta el ojo estas oposiciones? En la naturaleza del ojo tiene que hallarse el fundamento de que experimente también las relaciones recíprocas que existen entre las percepciones aisladas, porque el ojo tiene que agradecer su existencia a la luz. De los órganos auxiliares indiferentes y de naturaleza animal, la luz extrae un órgano que sea de la misma esencia que ella, y es así como el ojo se forma por la luz, para la luz, y a fin de que la luz interior venga al encuentro de la que proviene del exterior. Teoría de los colores, parte didáctica, introducción. Así como luz y oscuridad se oponen en la naturaleza exterior, así sucede igualmente con los dos estados en que se encuentra el ojo en virtud de estos dos fenómenos. Si se mantiene abierto el ojo en un espacio oscuro, se experimenta la sensación de una cierta carencia. Si se le vuelve en cambio hacia una superficie blanca intensamente iluminada, será incapaz durante algún tiempo de distinguir objetos medianamente iluminados. El mirar en la oscuridad aumenta la receptividad y hacerlo en la claridad la debilita. Toda impresión visual persiste en cierto tiempo en el ojo. Si se mira una reja negra de ventana sobre un fondo claro y a continuación se cierran los ojos, esta imagen permanecerá un momento. Si mientras dura esta impresión se mira una superficie gris clara, la cruz aparecerá clara y el espacio acristalado oscuro. Tiene lugar una inversión de la imagen. De esto se desprende que la impresión recibida predispone al ojo a generar por sí mismo la impresión contraria. Del mismo modo que en el mundo exterior la luz y la oscuridad se relacionan entre sí, igualmente ocurre con los correspondientes estados que se dan en el ojo. Goethe piensa que la parte del ojo en la que se ha reflejado la cruz oscura se encuentra descansada y receptiva a una nueva impresión. Esta es la razón de que la superficie gris actúe allí más vivamente que sobre las restantes partes del ojo que han recibido la luz más fuerte de las vidrieras. Lo claro engendra el ojo una propensión a lo oscuro a lo claro. Si se sostiene una figura oscura contra una superficie gris clara y al retirar aquella se sigue mirando al mismo punto, el lugar ocupado por la figura oscura aparece mucho más claro que el resto de la superficie. Una figura gris sobre un fondo oscuro aparece más clara que sobre un fondo claro. El fondo oscuro predispone pues al ojo a ver la figura más clara. El fondo claro lo predispone a verla más oscuro. La atención de Goethe es atraída así por la gran movilidad del ojo y por la silenciosa oposición
necesariamente manifestada por todo aquello que vive ante una situación dada. Así, la inspiración supone ya la expiración y a la inversa. Es la eterna fórmula de la vida que se manifiesta allí también. En cuanto se le presenta al ojo la oscuridad, él exige la claridad. Exige la oscuridad cuando se le propone la claridad, y así demuestra su vitalidad, su derecho a aprender al objeto, poniendo de su parte algo precisamente opuesto a ese objeto. Teoría de los colores. Al igual que la luz y la oscuridad, las percepciones coloreadas provocan una reacción contraria en el ojo. Póngase un pequeño papel amarillo sobre un fondo blanco moderadamente iluminado y mírese fijamente la pequeña superficie amarilla. Al cabo de un momento retírese el papel. El espacio que ocupaba el papel aparecerá violeta. La impresión del amarillo dispone al ojo a generar desde sí mismo el violeta. Del mismo modo el azul, por reacción, producirá el naranja y el rojo el verde. Cada una de las impresiones coloreadas tiene pues en el ojo una relación viva con otra. Los estados en que el ojo es puesto por la percepción se encuentran en una relación análoga a la de los contenidos de estas percepciones en el mundo exterior. Cuando la luz y la sombra, lo claro y lo oscuro, inciden sobre el ojo, entonces este órgano vivo le sale al paso oponiéndole su exigencia. Cuando actúan sobre los objetos situados fuera en el espacio, estos entran en una acción recíproca con la luz y la oscuridad. El espacio vacío tiene la propiedad de ser transparente. No actúa ni sobre la luz ni sobre la oscuridad. Estas irradian a través de él sin perder nada de su propia vivacidad. Otra cosa es cuando el espacio está lleno de objetos. Puede ocurrir que esta circunstancia sea de tal carácter que el ojo no la perciba debido a que la luz y la oscuridad atraviesan los objetos conservando ellas su apariencia original. Entonces es cuando se habla de objetos transparentes, cuando la luz y la oscuridad son debilitadas al atravesar un objeto. A este se le califica de turbio. Un espacio ocupado que sea turbio ofrece la posibilidad de observar las relaciones mutuas que se dan entre la luz y la sombra, la claridad y la oscuridad. Un objeto claro, visto a través de un medio turbio, aparece amarillo, y un objeto oscuro azul. Lo turbio es algo de carácter material que la luz ilumina. Situado ante una luz más clara, más viva, es oscuro con respecto a la oscuridad que irradia a través de él, resulta claro. Cuando un medio turbio se opone a la luz o a la oscuridad, existe realmente, por lo tanto, un elemento claro y también con igual realidad un elemento oscuro, los cuales actúan recíprocamente el uno sobre el otro. Si la turbiedad a través de la cual la luz pasa se intensifica paulatinamente, el amarillo pasa a ser amarillo rojizo y después rojo rubí. Si la turbiedad por la que atraviesa la oscuridad disminuye, el azul pasa a ser índigo y finalmente violeta. El amarillo y el azul son colores fundamentales. Nacen de la acción combinada de lo claro y de lo oscuro, con lo turbio. Ambos pueden tomar un tinte rojizo, el primero por un aumento y el segundo por una disminución de la opacidad. Así pues, el rojo no es un color fundamental, es un tono que nace del amarillo
o del azul. El amarillo con sus matices rojizos, cuya intensidad crece hasta el rojo puro, está cercano a la luz. El azul con sus tonos rebajados está emparentado con la oscuridad. La combinación de azul y de amarillo da verde. Si se mezcla un azul intensificado hasta violeta con un amarillo oscurecido hasta rojo, hace su aparición el color púrpura. Goethe persigue estos fenómenos básicos dentro de la naturaleza. El disco solar claro, visto a través de ligeros vapores turbios, aparece amarillo. El espacio sideral oscuro, contemplado a través de los vapores de la atmósfera iluminados por la luz diurna, es lo que aparece como el azul del cielo. Las montañas igualmente nos parecen azules porque si las percibimos desde una distancia suficientemente grande como para no distinguir ya los colores locales ni recibir en el ojo luz ninguna emanada de su superficie, se convierten en objetos oscuros que los vapores que flotan entre ellas hacen que nos parezcan azules. El hecho de haberse sumergido en las obras artísticas de los pintores hizo nacer en Goethe la necesidad de penetrar en las leyes a las que están sujetos los fenómenos visuales. Cada pintura le planteaba enigmas. ¿Cómo actúa el claroscuro con respecto a los colores? ¿En qué relación se encuentran los distintos colores entre sí? ¿Por qué provoca el amarillo un estado de ánimo alegre y el azul uno grave? De la teoría newtoniana de los colores no era posible obtener un punto de vista desde el que estos misterios pudieran ser sacados a la luz. La teoría de Newton hace derivar todos los colores de la luz, los coloca escalonadamente uno junto a otro y nada dice sobre sus relaciones con la oscuridad, ni tampoco sobre las vivas relaciones mutuas que se dan entre ellos. Es por un camino enteramente personal como Goethe alcanzó a resolver los enigmas propuestos por el arte. El amarillo tiene que poseer una característica alegre, dulce y suavemente estimulante, porque es el color más próximo a la luz. La más leve atenuación de la luz es suficiente para hacerle nacer. El azul evoca la oscuridad que está actuando en él. Es por esto por lo que da una sensación de frío, así como también hace pensar en la sombra. El amarillo rojizo surge de la intensificación del amarillo en proyección hacia lo oscuro. En virtud de esta intensificación crece su energía. Lo alegre, lo jovial, pasa a ser gozoso si se le intensifica aún más del amarillo rojo al rojo amarillo. La sensación alegre y jubilosa se transforma en una impresión de violencia. El violeta es el azul que aspira a la claridad. Lo sereno y lo frío del azul se convierten en inquietud. Esta inquietud se acrecienta en el rojo azul. El rojo puro se sitúa en el medio. Entre el rojo, amarillo y el rojo azul, lo tempestuoso del amarillo aparece aquí atenuado. Lo pasivamente tranquilo del azul aparece animado. El rojo da la impresión de la satisfacción ideal, de la conciliación de los contrarios. Una sensación de apaciguamiento surge también del verde, que es mezcla de amarillo y azul. Pero como la alegría del amarillo no se ha intensificado y la calma del azul no es turbada por el tono rojizo, la satisfacción será aquí más pura que la que emana del rojo.
Ante un color que se le propone, el ojo exige inmediatamente la presencia de otro. Si percibe amarillo, inmediatamente surge en él el deseo de violeta. Si ve azul, reclama naranja. Si ve rojo, desea verde. Se comprende, pues, que nazca un sentimiento de satisfacción cuando junto a un color determinado se le presenta al ojo aquel otro color que su constitución misma reclama. De la naturaleza del ojo es de donde procede la ley de la armonía de los colores. Aquellos colores que el ojo quiere ver uno al lado del otro producen un efecto armónico. Si se presentan dos colores yuxtapuestos, de los cuales uno no requiere al otro, el ojo es incitado a una reacción contraria. La aproximación del amarillo y del púrpura, aunque resulte alegre y espléndida, tiene algo de unilateralidad en sí. El ojo, para satisfacer su naturaleza, quiere el violeta junto al amarillo. Si el púrpura sustituye al violeta, el objeto impone sus derechos frente a los del ojo. No se somete a las exigencias del órgano. Las combinaciones de esta índola sirven para poner de relieve la significación del objeto. No buscan satisfacer a toda costa, sino caracterizar. Para estas combinaciones caracterizadoras son apropiados unos colores que no estén en total oposición entre sí, pero tampoco sean vecinos inmediatos. Combinaciones como las de este último supuesto hacen que a los objetos en los que se dan les falte algo de carácter. La esencia y el devenir de los fenómenos de la luz y de los colores se le vean revelado a Goethe en la naturaleza. Él iba a reconocerlos también en la creación de los pintores, en la cual, elevados a un plano superior, están traducidos a lo espiritual. A través de sus observaciones sobre el sentido de la vista, Goethe alcanzó una profunda comprensión de la relación existente entre naturaleza y arte. Seguramente pensaba en ello cuando, tras concluir la teoría de los colores, escribía a la señora von Stein: «No me arrepiento de haberles dedicado tanto tiempo. Gracias a ello, he alcanzado una cultura que difícilmente hubiera conseguido por otra vía». La teoría goetheana de los colores difiere de la de Newton y la de aquellos físicos que han construido sus teorías sobre la de Newton, porque parte de una concepción del mundo distinta. Si no se capta la relación aquí citada entre la concepción de la naturaleza en general de Goethe y su teoría de los colores, uno tendrá que creer que Goethe llegó a su punto de vista sobre los colores por haber carecido de los verdaderos métodos de observación propios del físico. Si es capaz de captar dicha relación, habrá de reconocerse que en el marco de la concepción goetheana del mundo no es posible otra teoría de los colores que la suya. No habría podido concebir de otra manera la naturaleza de los fenómenos de los colores, incluso aunque hubiera tenido ante él todos los descubrimientos efectuados desde entonces hasta hoy en ese ámbito. Y aunque hubiera podido manejar él mismo con precisión los métodos experimentales tan perfeccionados de hoy en día, pese a que después del descubrimiento de las líneas de Fraunhofer, Goethe no habría podido integrarlas perfectamente en su concepción de la naturaleza. Lo cierto, sin embargo, es que no la contradicen, ni ellas ni ningún otro descubrimiento en el campo de la óptica. En todos estos casos, no se trata más que de desarrollar la concepción goetheana de una forma tal que todos estos fenómenos se integren en ella de acuerdo con su espíritu. Hay que reconocer que quienes sigan el punto de vista de Newton no podrán sacar nada en limpio de la teoría de los colores de Goethe.
Esto no se debe a que el físico newtoniano tenga conocimiento de fenómenos incompatibles con el pensamiento de Goethe, sino a que se ha habituado a una concepción de la naturaleza que le impide conocer qué es lo que pretende realmente el punto de vista de Goethe sobre la naturaleza.